Siguiente tema, que está un poco amarrado a lo que dijo Bielsa. ¿Por qué le cuesta tanto a nuestros futbolistas jóvenes triunfar en el fútbol del exterior? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que pasa por un tema cultural, César. A ver. Para mí no es un tema de talento. Tal vez sí un poco en la fundamentación, en la preparación de ese jugador, le falta un poco para los niveles que hay a nivel internacional. Pero hay hay pocos que le meten ganas y terminan superando esas deficiencias que tal vez tengan desde lo técnico, desde lo físico. Pero hay otros que sencillamente les hace falta la familia, el barrio, la casa, y es por lo que no pueden concentrarse y no aspiran. Desarraigo. Sí, para mí es un tema de la cabeza. Desarraigo. Ahora, Steven, ese tema cultural, social, tiene que ver con que el jugador colombiano madura más tarde que el brasileño, el argentino, por ejemplo, y no sé si el ecuatoriano. Yo creo que también la propia conciencia y el espíritu y la cultura futbolera de este país. Yo creo que todo va un poquito de la mano con lo otro, porque es que el futbolista argentino crece en medio de que todo el mundo sabe fútbol en Argentina, de que el señor del banco te habla como si fuera un técnico de fútbol, el taxista te habla con un conocimiento impresionante, entonces crecen en medio de eso y en medio de una exigencia total de que tienes que ganar, que esa formación casi que les entra de manera orgánica y natural. Es que es muy distinto aquí cuando decimos y hemos dicho hasta ahora que lo importante es ir a torneos a participar, que lo importante es simplemente ir a competir. Pero ya no. Y en Argentina y en Brasil lo importante no es eso, sino ganar. Entonces yo sí creo que eso hace parte de esa formación competitiva del jugador. Diego, ¿qué piensa? ¿Por qué le cuesta tanto al joven triunfar afuera? Es la vida colombiana y siempre recuerdo unas palabras de Sebastián Viera cuando era panelista del bar que nos decía, no le sigan diciendo a los jugadores de 18, 19, 20 años que son unos niños, ya son unos hombres. Nosotros tenemos 3 años por detrás de los argentinos, de los brasileños, de los uruguayos en la formación. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de un jugador que ya está, ¿dónde fue? Bueno, no sé si en la Premier, 21 años, en el Aston Villa. Y tendrá que esperar 2 y 3 años para madurar, César. Eso demuestra que nosotros vamos colgados. Nos toca empezar a mirar cómo estamos formando nuestros jugadores, nuestros profesores, cómo es nuestra vida, porque también no es solamente en el fútbol. Aquí en todo se va un poquito más tarde. Sí, ahora mire, hoy hicimos un ejercicio y es establecer la edad de los jugadores que han triunfado afuera y a qué edad lo hicieron. El más joven de todos, James Rodríguez, a los 18 años. Con 18 años fue campeón en Banfield, a los 18 se fue al Porto y ahí empezó a triunfar. Juan Fernando Quintero a los 19. Y no podemos decir que triunfó en el fútbol de Europa. No, triunfó. en Europa le fue mal. No triunfó, César, mal. no, allá no hizo Davinson nada. Sánchez a los 20 años. Yo creo que Davinson sí. Sí, Davinson ha triunfado. Davinson llegó y triunfó. Duván Zapata a los 20 años. También así. Freddy Guarín a los 20 años. Lucho Díaz Pero Iguarina llegó a los 20 a Europa. a Europa. Lucho Díaz llegó a los Al 22 Porto, ¿no? al Porto. Alcanzó a llegar Freddy Fue Guarín al primero Porto. a Argentina. A Boca. No, Sí, fue pero primero a Boca y en de Europa Boca. el primer equipo fue Porto, ¿no? Pero fíjese, Sí, Díaz, que es nuestra gran estrella, llegó a los 22 años cuando hoy están llegando jugadores de 17 años. 16. Los equipos Los grandes compran fichan a ya. los 16, a los 15 inclusive. Y a los 17 los llevan. los ponen. Jerry Mina a los 22 años. Falcao, nuestra estrella, a los 23 años en el Porto. Daniel Muñoz a los 24 años en Bélgica, en el Genk. John Córdoba a los 24 años. El Tren Valencia, yéndonos a otras épocas, a los 25 años. Carlos Vaca a los 25 años. Jackson Martínez a los 25 años. Juan Pablo Ángel llega al fútbol de Inglaterra a los 25 años. El pibe llegó a los 27 al fútbol de España y no al fútbol de Francia No le y fue no bien. le fue bien. Y Freddy Rincón llegó a los 28 años y tampoco le fue bien. ¿Y Mario Alberto Yepes? No tengo el dato, pero debió llegar tarde también. Sí, Ahora, Que él duró mucho en Argentina. Diego, este es un dato altamente preocupante. Por eso.
Es que nosotros los formamos tarde, César. Desde los colegios los empezamos a formar tarde, las escuelas, las divisiones menores poca oportunidad le dan a los jugadores. Y yo digo que mentalmente no están preparados para irse. Ahora que a cualquier jugador se lo llevan a los 17, 18 años. Y a medida que pasa este nuevo siglo, nosotros nos demoramos más en que los jugadores pequeñitos triunfen. Antes triunfaban a más pequeña edad. Sí, pero mire que el dato, salvo James Rodríguez, de resto todos por encima de los 20 años, de los que han triunfado. Ahora, Steven, ¿dónde falla nuestro proceso formativo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en un país que siempre sacó buenos jugadores por generación espontánea no tiene jugadores jóvenes bien formados para triunfar afuera? Yo no sé si del afán, César, la calentura de... Como se mueve tanto dinero ahorita, la calentura de venderlos rápido. Y no terminan por formarlos correctamente. Y yo he visto acá jugadores que con 5 o 6 goles, algunos sin debutar, Envigado ha vendido jugadores sin debutar en la profesional. Hay jugadores que ni conocemos. Nada. El Fortaleza acaba de vender a Orozco, el zaguero central, al Manchester United a partir del 2026 con 18 años, pero no es un jugador que tengamos referenciado como gran figura. Y yo no sé qué tan bueno sea eso. Porque Puerta al final nunca jugó en primera división, por ejemplo. Gustavo. Al final jugar en primera división y no le ha ido bien en Europa. No le ha ido bien. No le ha terminado de ir bien. Entonces yo no sé si al final eso repercute. Estamos entrando como en una especie de espiral donde lo único que importa es la plata. Claro, pues somos un fútbol pobre, necesitamos plata. Pero al final vemos que los jugadores no están teniendo el punch que sí jugadores como James, como Falcao, como todos esos que acaba de nombrar usted, sí lo tuvieron. ¿Es un tema, Liche, más mental, más psicológico que técnico? A mí me parece. ¿O físico? A mí me parece, porque... a ver, creo que los vemos haciendo cosas diferentes y por eso se los llevan a esas ligas emergentes en donde lo que se espera es que como varios de estos jugadores que mencionabas, allí estén 1 o 2 años, le den esa maduración, muestren las condiciones para ponerse al nivel desde lo físico, desde la competitividad y de esa manera puedan llegar a ligas importantes y a equipos un poco más reconocidos. Pero yo lo que siento es que se caen mentalmente, les cuesta mucho. Y es que lo hemos escuchado de varios, aquí nosotros hemos entrevistado en el bar también a un montón lo difícil que es, lo que extrañan la comida, la casa, la exigencia, el idioma, todo esto les causa bastantes problemas. ¿Coincidimos, Diego, todos en que Envigado es la mejor cantera del fútbol colombiano? No tengo duda, César. Mira, parece... así por encima. Sí, señor. Durán, Yasser, Córdoba, James, Quintero, Dorlan, Gio Moreno, Mateus Uribe, Mao Molina, Dubar Vergara, Chicho Arango, Fabra, Guarín, Jairo Moreno, Morantes, Jonathan Estrada. Es la mejor cantera del fútbol colombiano y no es un muy mal mensaje que esté descendiendo. Pues para mí sí, no me gustó que Envigado descendiera porque pues nosotros hablábamos esta semana con el dueño y ellos reconocen muchas equivocaciones, pero entre las que reconocen es haber contratado jugadores veteranos que al final no le aportaron nada al equipo. Y no solo eso, sino que comprometieron la honorabilidad del equipo. Claro, pero además, César, es que él dijo algo que tiene mucho de razón. Es el doctor Varela, el doctor Luis. Valero, sí. Que de verdad, cuando en este tipo de equipos como Envigado, Pasto y muchos ganan tan poquito, a los jugadores los sacan de los partidos mentalmente. Sí, lo sacan muy fácil. Sí, porque... El jugador se sale muy fácil. Se sale muy fácil, le hacen un ofrecimiento, cualquier cosa. Pero, César, realmente a mí lo que más me tiene preocupado es en los equipos en su trabajo de divisiones menores. Porque sí, Envigado es la mejor cantera, pero si usted revisa, el Cali, que era una muy buena cantera, no volvió a sacar. Era muy buena cantera. Claro. Millonarios este año, ahí. Sacó a Arévalo el año pasado. Sí, pero ahí. Santa Fe no está hasta ahora intentando, pero no ha sacado. Sí. América, el último fue el Pelado Moreno, Santiago Junior Moreno. Ha sido una muy buena cantera con Barranquilla, pero tampoco ha sacado muchos, ¿no? Si mira Nacional en este campeonato... Pero Nacional sí ha sacado más recientemente, ¿no? ¿Pero quién? Que diga uno, uy, se fueron. Rivero, por ejemplo, el pelado de la sub-20. No, pero Rivero está saliendo, todavía toca esperarlo, ¿sí? Que lo están soltando. Medellín
tampoco. ¿Sí? Y los equipos chicos parece que no tuvieran ninguna tipo de escuela de divisiones Un menores. interés Juan Cabal hay que sumárselo a fortalecer sus Nacional. divisiones menores. Sí, Juan sí. Cabal hay que No, sumárselo a y Nacional. Gerson Mosquera salió de ahí, Cuesta salió de Sí, Atlético sí. Nacional. Nacional creo que ha sacado jugadores. Ahora, Cristian, ¿Millonarios se ha frenado en la sacada de jugadores jóvenes? Yo siento que sí, César. Yo siento que durante el tiempo que estuvo Alberto Gamero, no sé si eso tenga relación o no, Millonarios sacó una cantidad de extremos que por ahí de pronto 2 fueron los que terminaron dando el salto. Uno ya volvió, que era Carlos Gómez, que ya volvió al fútbol sudamericano en el Vasco da Gama, y el otro que me parece que era el más completo, pero lastimosamente las lesiones le han costado, es Óscar Cortés. Pero usted le puede sumar a esa lista a otros que por ahí de pronto se quedaron colgados. Emerson Rivaldo en su momento prometía un poco más. Juan Camilo Salazar en su momento prometía Harold un poco Santiago más. Mosquera se quedó colgado. Harold Santiago Mosquera me parece que en Santa Fe ha recuperado, pero sí. Pero cuando salió se colgó. Y Harold No, y además si Santiago, regresó fue porque no rindió. y Claro. Harold Santiago, por ejemplo, es toda de en paz descanse el profe Russo, que él Como fue el que le dio como huérfano confianza. también. Como huérfano, que por ejemplo... Bueno, huérfano fue importante con Russo y después chao ¿Y Bambino. qué se hizo Carrera, huérfano? estaba en Bogotá, volvió a jugar Bogotá este año en la FC. segunda división. porque Jugó en el Olaya. Jugó en ¿no? el Olaya. dejó de jugar a nivel profesional un buen tiempo, lastimosamente. Ahora, es ¿Y mejor... qué pasó con Tinito Gómez, Óscar Cortés? Por ejemplo. O sea, Bueno, son- Carlos Gómez está ahí. Y Cortés ha sido un problema de lesiones, pero ya está en la segunda división de España, claro. lastimosamente. Claro. Ahora, ¿es mejor que el futbolista joven colombiano se forme aquí o se forme afuera? Porque he encontrado opiniones encontradas. Algunos dicen, no, es que es muy bueno que el jugador de 17, 18 años lo vendan, como dice Steven, después de marcar 3 o 4 goles, porque se puede formar afuera. Pero alguien me decía, es que afuera hay más presión, es que afuera necesita capacidad mental de adaptación y no la tiene. Afuera necesita una personalidad que todavía no ha desarrollado. Sí, y solo sí, César, esos jugadores pues, que se formen afuera, sí, solo sí, su preparación está para que a esa edad, o mejor dicho, desde el tema emocional, mental y cultural, tienen que tener un acompañamiento psicológico que sepan que a los 16 años se van a terminar de prepararse afuera. Es que Si César, no, yo siento que, digamos, usted mencionó ahorita 3 jugadores que son el ejemplo perfecto. 2 de ellos se formaron afuera. Caso James, que jugó en el Envigado muy poco, pero se terminó de formar en Argentina. Y Falcao, que se formó prácticamente todo fuera del país. Pero a diferencia de Luis Díaz se fue grande al Porto. 22 años. Y 22 Yepes, por años. el que preguntábamos ahora, de 25 años se fue. Entonces hay ejemplos que contrastan. Uno no sabe de pronto cuál es la fórmula. Porque pues si uno se ponía a revisar muchos jugadores jóvenes que han regresado al fútbol colombiano, yo cito a Jorge Hurtado, es porque de pronto no les dio afuera. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasó en el primer tiempo de Manizales, Cristian? 0-0, un partidazo, de ida Sí, y vuelta. qué buen Al partido. final Alfredo Morelos tuvo 2 clarísimas, una de esas las que usted mencionaba, que atajó muy bien Joao Parra me parece un arquerazo. Yo sí iba a decir algo de lo que preguntaba César. Si se van a Argentina a determinados equipos, a mí sí me gusta que se vayan allá primero. Porque es un medio menos agresivo que el Claro, europeo, y ¿no? tienen muy buena formación. habla el mismo idioma que nosotros. Pero o cuando, sea. claro, cuando se van a Europa a los 18 no, es muy complicado. Y Brasil les cuesta Mira el mucho. caso del Tren Valencia. El Tren Valencia se fue al Bayern Múnich y fue figura del Bayern Múnich. Lo arropó Lothar Matthäus. Le pusieron traductora para que aprendiera alemán. Nunca quiso aprender alemán y nunca quiso quedarse en Alemania. De Alemania pasó a España y tampoco le fue bien. Bueno, en Alemania sí le fue bien porque salió campeón con el Bayern Múnich y fue goleador de la Bundesliga. Pero se aburrió. Sí. Como se aburrió James en Alemania por el frío. Nos dice el fiscal que Arévalo no se formó en Millonarios. Primero fue en América. Ok. Arévalo César es de la escuela, y me perdonan que no recuerdo el nombre, de Falcao. De donde salió Falcao, Real Players, creo que se llama. No recuerdo el nombre, es de Bogotá. No, de él estuvo Fair ahí. Play. Fair Play, él estuvo Que ahí, es perdón. la escuela de Espíndola. Exactamente, él estuvo en esa escuela, César. pero en Fair entonces Play. sí se formó aquí. Puede No, que pues, haya jugado por allá en América, pero primero me dice que si allá- estuvo en Fair Play sí se formó Claro, en Que Bogotá. primero fue allá en Cali. Yo tengo el dato de que él había estado en Fair Play. Bueno, Fair Play es una gran escuela de Silvano Espíndola. De ahí salió el hijo de Silvano, que es arquero, y que hoy está en... Pereira puede ser. o en Fortaleza. El último equipo fue el Pasto. Pasto. El el Pasto. Pasto. Bastante regular.
El arquero. Sí. Ok, No le fue no muy lo bien, sí. conozco. No, sí. No, sí, César. Sí, pues sí. Pero no lo han puesto de titular, ¿no? Pero Sí, cuando tapó atajó- algunos de pronto partidos. es por eso. Por eso es que no podía. Sí, no. Si no lo han puesto de titular es porque no ha tenido una condición El sobresaliente. término es respetuoso, pero regular. Bueno, muy bien. Ya seguimos